Ione Molinares, desde Washington, tiene esta información para iniciar el programa y la discusión del tema. Después de una larga audiencia el martes y una sesión a puerta cerrada el miércoles, la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado aprobó por 10 votos a favor y 7 en contra la autorización para que el gobierno del presidente Barack Obama pueda utilizar la fuerza en Siria. El voto muestra un apoyo bipartidista, pero también una oposición bipartidista, y esencialmente autoriza al presidente a que pueda utilizar la fuerza en un periodo de 60 días con una posible prórroga de 30 días más. Pero también es explícito en dejar en claro que no se permitirá el uso de soldados estadounidenses en el terreno. El voto en el Pleno del Senado será la próxima semana. Y mientras tanto, los mismos representantes del gobierno, el secretario de Estado John Kerry, el secretario de Defensa Chuck Hagel y el jefe de las Fuerzas Conjuntas Patrick Dempsey estuvieron en la Cámara de Representantes también hablándole a los legisladores de la comisión. Allí también se generó una manifestación, pero sin gritos. En esta ocasión fueron manos pintadas de rojo que se ubicaron estratégicamente detrás del secretario de Estado durante su presentación inicial. Kerry insiste que Estados Unidos no está pidiendo ir a la guerra, sino una autorización para poder debilitar la capacidad de Assad de utilizar armas químicas. En momentos en que debatimos, el mundo está viendo, está observando, no si el régimen de Assad lo hizo. Creo que ese hecho ya ha sido establecido. El mundo está pensando qué va a hacer Estados Unidos, si va a aceptar con su silencio, hacerse a un lado para que esta brutalidad continúe sin que haya consecuencias. Fue una audiencia acalorada en donde muchos de los legisladores mostraron preocupación por lo que pueda pasar después de cualquier posible ataque. Y aunque la mayoría de los legisladores han reconocido la acción del presidente Obama de buscar autorización del Congreso, otros se preguntan si el presidente Obama está sentando un difícil precedente para los próximos presidentes en el futuro. Sea como sea, esa parte del debate hasta ahora comienza. Ione Molinares, CNN, Washington. Bueno, pues ahí está, Ione, gracias por el informe desde Washington. Manos pintadas de rojo, esta imagen que ha dado la vuelta al mundo en los medios de comunicación. Y bueno, pues ahí está parte de lo sucedido el día de hoy. Desde Jerusalén, le agradezco mucho a José Levi que envíe esta información. Y bueno, cómo se ven las cosas desde allá. Este tipo de imágenes son de archivo todavía. Los riesgos de actuar ahora son enormes y también los de no hacerlo. Estados Unidos culpa al régimen sirio de esta masacre química y dice tener que realizar una ofensiva militar de castigo para impedir que un horror así pueda volver a ocurrir. Barack Obama asegura que es la credibilidad misma de la comunidad internacional la que está en juego, sobre todo cuando se habla de armas de destrucción masiva. Mensaje que dice puede ser importante en el futuro, también con países como Irán o Corea del Norte. Pero el gobierno en Damasco rechaza las acusaciones de Obama, culpa de la masacre a los rebeldes de Al Qaeda y amenaza con represalias, quizá incluso de sus aliados. Entre ellos un movimiento cuyas fuerzas ayudan al ejército sirio, el libanés proiraní Hezbollah. En una zona donde la retórica es a veces extrema, Damasco advierte incluso de una guerra regional. De su parte, Israel asegura que si fuera atacado, su respuesta sería feroz, mucho más enérgica que la ofensiva misma de Estados Unidos. A la vez afirma que no hay ningún motivo para que ellos se vean envueltos en un conflicto. Otro de los riesgos es qué puede pasar con los ingentes depósitos de armas químicas con los que contaría Siria. El temor estadounidense es que en una realidad caótica, Bashar el-Assad pierda el control que ahora al fin y al cabo tiene y estas armas puedan terminar en manos de grupos como el chiita Hezbollah o alternativamente en manos de grupos suníes relacionados con Al Qaeda. Escenario que podría llevar a una intervención no ya aérea, sino terrestre encabezada por Estados Unidos para intentar impedir el descontrol y garantizar la seguridad de tales depósitos no convencionales. José Levi, CNN, Jerusalén.
Gracias a José Levi con esta información, análisis desde Jerusalén. Gracias nuevamente Gilberto Conde, Alfredo Jalife. Alfredo Jalife, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, difícil. Yo creo que estamos un minuto para las 12 de un bombardeo, como le están llamando, punitivo, limitado, incluso le dicen tailored, es decir, hecho al sastre, ¿no? Con corte de sastre. Mira, eso es muy bonito cuando se pinta y todo. En la realidad, eso puede desencadenar, como todas las guerras. Hay que releer a Tucídides en las guerras del Peloponeso. No ha cambiado mucho el mundo en el siglo V a.C. Las guerras empiezan, nunca sabes en qué concluyen. En estos momentos, aquí, y yo cito a Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Carter, e incluso muy cercano a Obama, en un artículo que acaba de escribir en el Financial Times, ya sabes, está muy de moda el Financial Times en muchas partes, él comenta que el problema aquí puede ser regional, y es cierto, porque el Medio Oriente es una cama de agua. Tú sumerges en un lado y te aparece en otros lados, porque hay interconectividades sectarias, religiosas. Aquí tienes muchas fracturas. Tienes una guerra religiosa entre sunitas y chiitas. Tienes cuestiones étnicas como son los kurdos, los turkmenos. Es decir, es un avispero. Esa es la realidad. Entonces, un bombardeo va a desatar el avispero. ¿Quién puede detener el avispero y cómo se va? No lo sabemos. Brzezinski incluso dice esto, tiene un efecto dominó, puede llegar a Jordania, a Líbano, a Irak, y si llega a Irán, ahí estamos en problemas. Y cito a Brzezinski, ahí sí, porque ahí sí es la frontera de Rusia con el Mar Caspio, y estamos prácticamente, y lo digo con de exagerada responsabilidad, al borde de una tercera guerra mundial. ¿Por qué razón? Porque el mismo Brzezinski lo dice. La primera guerra mundial inició en los Balcanes con un incidente trivial y acabó en una conflagración generalizada. Alfredo Jalife. Bueno, Gilberto Conde, ¿qué dices tú? Yo opino que, bueno, en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, yo creo que si es inminente y empiezan a sonar los teléfonos rojos, podría pararse todo. Pero eso no es fácil, pero creo que todavía no estamos ahí. Yo creo que en general el análisis de Alfredo es acertado. Pero ¿cómo podríamos llegar a esa situación? No se me hace... si Obama realiza ataques como él había prometido hace unos días de... Limitados, quirúrgicos. Él había dicho no 1 o 2 días, no terrestres, como ahora ha confirmado el comité, aunque Kerry dijo, sí, terrestres, por favor, déjenos terrestres también, y dijeron, ¿cómo? Y él contestó, no, quise decir, no va a haber terrestres. Una cosa muy extraña. Pero si fueran limitados, el peligro de que se extendiera esto, en el sentido de lo que decía Alfredo, sería mucho menor. Sin embargo, ¿por qué está pidiendo 60 días que se pueden extender a 90? ¿Por qué? Porque es muy probable que después de un ataque quirúrgico de unas horas contra solamente unos pocos objetivos, veamos nuevos ataques en una semana, en unos días, nuevos ataques químicos. ¿De parte de quién? No sabemos. Puede ser, podemos imaginar todo. Desde gente que quiera provocar nuevos ataques de Estados Unidos hasta... el régimen, como argumenta Estados Unidos, no sabemos. Pero si ocurre eso, van a volver a intervenir los estadounidenses y van a volver a intervenir. Y entonces sí, lo que decía Alfredo, se apoya en un lugar y la cosa rebota por otro. Es cierto, está la cuestión étnica, está la cuestión religiosa, sectaria, pero también tenemos la cuestión nacional. El nacionalismo árabe, aunque está derrotado, aunque está a la baja, lo que se quiera decir, pero si empezamos a ver que entra en acción Israel al lado de Estados Unidos o al lado de Turquía y Arabia Saudita en contra de Siria,
esto puede hacer que empiece a haber brotes, levantamientos en diferentes partes de protesta y de ira porque Israel está atacando a un país árabe. Déjenme, Gilberto, Alfredo, regresar después de la pausa en esta conversación, porque aquí hay cosas distintas a las que ocurrieron cuando se invadió Irak. Por ejemplo, Gran Bretaña, que su parlamento dice no a Cameron, a una incursión militar. En este momento Obama está impulsando una idea en solitario, como dices, y bueno, hay un conjunto de cosas que desde luego deben ser analizadas. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Mi credibilidad no está en juego. La credibilidad de la comunidad internacional está en juego. Y la credibilidad de Estados Unidos y del Congreso está en juego, ya que decidimos de la boca hacia afuera que estas normas internacionales son importantes. Y cuando surgieron esos videos y vimos las imágenes de más de 400 niños víctimas del gas, todo el mundo expresó su indignación. La verdad es que no tendremos proceso de paz en Siria hasta que el presidente Assad se dé cuenta de que su régimen está bajo algún tipo de presión o amenaza, no solo de los rebeldes, sino de millones de sirios a quienes debemos apoyar, que quieren democracia, quieren libertad, quieren un mejor futuro para ellos y sus hijos. Debemos estar de su lado. Bueno, eso es una hipótesis peregrina de mi parte. Pues no tiene nada de peregrina. Colaboración peregrina. Pues, la veo muy urbana. Si alguien sabe de eso. Bueno, estamos Alfredo Jalife, Gilberto Conde en esta conversación y bueno, están ustedes analizando. Estamos analizando precisamente el tema de la situación en Siria. Estamos al aire, ¿verdad? Sí, yo creo que sí estamos al aire. Perdón por la confusión. Bueno, Gilberto, Alfredo. Ustedes han colocado las cosas de lo que podría extenderse de alguna manera, Alfredo, muy particularmente con este tema. No están las condiciones, desde luego, idénticas a lo que fue con Irak, porque ya va en una ruta más solitaria Obama en esta posibilidad de que le aprueben esta solicitud. Tampoco está fácil, digámoslo así, en este momento porque no hay el informe necesario de Naciones Unidas, por lo menos, respecto a que ocurrió lo que se afirma ocurrió. Y si se llega a confirmar la cuestión de la utilización de armas químicas en contra de la población, falta la contundencia de quién es el autor del ataque. Eso es un asunto fundamental en este momento que no está a la mesa consistente, Gilberto. Sí, efectivamente, nunca se ha demostrado nada. La ONU está en proceso. La ONU está en proceso. Y, demasiados días, por cierto. Demasiados días. Desgraciadamente, hace unos meses, en mayo, Carla del Ponte declaró que los rebeldes habían utilizado ya armas químicas. Entonces, ¿sí recuerdas a Carla del Ponte? Sí, ¿cómo estuvo no? Aquí, acuérdate, ¿Cómo no? sabe de más. Entonces, no es imposible, digamos, ¿no? Los informes secretos que supuestamente tiene Obama y el Departamento de Estado no han sido revelados al mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que confiar en informes secretos? ¿No será alguien como Chalabi, te acuerdas, Alfredo, en Irak? ¿Quién les daba los informes secretos a la CIA que resultaron ser falsos? Fue Chalabi, un personaje que después... Iraquí, chiita, que después la propia CIA se encargó de denigrar y de desprestigiar como un charlatán en quien no se podía tener confianza. Su fuente. Su fuente, la fuente que les dio la información falsa acerca de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Qué garantía tenemos el mundo de que no está pasando algo similar? Todo esto está basado en una legitimidad muy frágil, tan frágil que el propio Ban Ki-moon acaba de declarar que no hay una guerra legal si un país no es agredido o si no es legítima defensa avalado, exacto, o si no es avalado por el Consejo de Seguridad. Además, tampoco le están dando el apoyo ni la OTAN, que es la organización que encabeza Estados Unidos desde la Guerra Fría. Tampoco le está dando el gran aliado especial Gran Bretaña esa legitimidad, ese apoyo, como se lo ha dado en todas las guerras a las que ha ido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.
Tampoco se le está dando la población de Estados Unidos, el 59%, según el Washington Post, está en contra de esta guerra. Bueno, en Francia es ridículo, 3 de cada 4 personas están en contra de estos ataques. Entonces, la Liga Árabe, que está también totalmente del lado de ellos, tampoco está apoyando, seguramente por las razones que ya esgrimíamos anteriormente en este programa. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener? Por ello es que va ahora al Congreso, cuando que al Congreso se lo han estado brincando en todas las guerras anteriores. Alfredo Jalife, Gilberto, ¿es factible que haya ocurrido este ataque químico contra la población? Es decir, hay imágenes, hay fotografías, hay niños que se muestran como muertos, o sea, hay un conjunto de cosas que son sacudidoras, muy fuertes al final de la historia. ¿Es cierto que Siria tiene depósitos de armas químicas? ¿Es cierto que pudo haberse utilizado este armamento químico gazarino, el que haya sido contra la población? ¿Ese hecho pudo haber ocurrido o ocurrió? En ese momento, ¿qué podemos afirmar que ocurrió? Mira, yo lo que te diría es que hay mucha hipocresía en esto. Si alguien inventó el uso de las armas químicas, fue Occidente. Ahí está la famosa guerra de Ypres, ¿no? Entre Alemania y Francia, Primera Guerra Mundial. Estados Unidos las usa en Vietnam con mucha generosidad. Y viene algo muy grave la semana pasada. Hay una publicación, Foreign Policy, que es una revista relativamente seria en Estados Unidos, donde publica que la CIA le proveyó a Saddam Hussein las armas químicas para gasificar a Irán. Bueno, entonces, me vas a perdonar, cuando tienes 2 pesas y 2 medidas, yo no sé qué decir. Obviamente es condenable lo de las armas químicas. Sí. Bueno, eso no, aquí no creo, sea quien fuera, haya sido, mira, si lo hizo el gobierno sirio. Perdón, un paréntesis. ¿Para ustedes hay duda de que ocurrió un ataque de armas químicas contra la población? Más allá de quién fue y quién puede ser responsable, ¿o aún queda un rango de dudas sobre si ocurrió? No, sí se usaron. Pero no se sabe quién. Médicos Sin Fronteras ha dado. Pero también lo han criticado. Yo soy muy amigo de Médicos Sin Fronteras, pero han habido ahí cosas raras. No es así tan pulcro como hubiéramos querido que saliera el reporte. Pero para lo básico, mucho. Alfredo. Mira, lo básico aquí es lo siguiente. El hecho es que sucedieron las cosas, falta saber. Mira, lo básico. ¿Quién lo hizo? Porque también le echan la culpa a los rebeldes. A veces el de Associated Press, que dijo que... Mira, aquí no nos puede, al menos nosotros como analistas no podemos entrar a estar culpando, porque yo no me considero jurado de nadie, ¿no? Lo que sí veo... Con la información disponible, ¿qué es lo que se puede hacer? No, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Siria dispone de armas químicas, pero ahí viene algo, porque no se está diciendo. ¿Por qué tienen armas químicas? Tampoco se dice. Porque son las armas nucleares de los pobres. ¿Por qué razón? Porque Israel tiene 400 bombas nucleares, según el boletín de los científicos atómicos de Estados Unidos, y nadie dice nada. Además, ni lo niega ni lo aprueba. Ellos están en una política de ambigüedad sobre... Entonces, si tú hablas de armas de destrucción masiva, tiene que ser en forma integral. Es decir, yo, por ejemplo, tú me preguntas, mi postura es muy clara. Se debe apoyar la Convención de Prohibición de Armas Químicas que entró en vigor en 1997, que no ha firmado Siria, eso es cierto, pero por disuasión por las armas nucleares de Israel. Esa parte no se está diciendo. Segundo, Israel no ratifica la Convención de Armas Químicas. Eso tampoco se está diciendo. Y voy más lejos, aquí lo embonas porque ya lo dijo John Kerry. Esto no va contra Siria, va contra Irán. Abiertamente lo dijo, porque si nosotros ahorita dejamos pasar lo de Siria, mañana vamos a dejar que Irán tenga armas nucleares. Sí, pero veamos lo de Irán. Irán ha llegado a un enriquecimiento de uranio de 20%. Con eso no haces una bomba atómica. Para hacer una bomba atómica requieres un máximo de 90%. Yo hasta en broma comento que con el 20% no haces ni una bomba yucateca. Entonces, Jalife, bueno, había que hacer una broma, ¿no? En esto, macabro. Broma con este tema, imagínate nada más. Volvemos. Entramos en la parte final. Gilberto Conde, Alfredo Jalife, ¿cómo te despides? 30 segundos. Mira, es una gran oportunidad ahorita la cumbre de San Petersburgo. Ahí se van a encontrar, aunque quizás no se vean o sí, pero ahí van a estar frente a frente Obama y Putin. Son los dos que pueden avanzar
detener la guerra sin duda alguna. Ahí hay una gran oportunidad dorada que no hay que perder. Si se pierde, pues ya entraremos, pero yo creo que también es la oportunidad para quitar todas las armas de destrucción masiva, sin excepción, atómicas, biológicas, químicas y radiológicas, y no dejar a un país que tenga 400 bombas nucleares y no le permites a Irán a que no tenga un proyecto nuclear. Eso se llama apartheid. Nos vamos rapidísimo. Sí, aquí el problema, sí, por supuesto, son los muertos de las armas químicas, pero son los 100.000 muertos de la guerra civil en Siria, es el peligro de que esto se extienda a toda la región. El problema es los 3 millones, aparentemente ya son 3 millones de refugiados. Este problema es enorme, es una catástrofe humanitaria y es una gran irresponsabilidad por parte de las potencias no hacer algo eficaz para detenerlo, y lo eficaz no va a ser la guerra lo va a agravar. Lo que se tiene que hacer es buscar la solución política que estuvo impulsando Kofi Annan y que nunca le han hecho caso. Gilberto Conde, gracias. Alfredo Jalife, gracias a los dos, y estaremos siguiendo este tema. Gracias por estar aquí en La Situación en Siria. Hasta mañana, pásela bien, gracias por permitirnos acompañarte. Tenemos problemas en México para dar y regalar. El programa podría dar el doble y seguir teniendo los temas mexicanos. Sin embargo, creemos una obligación también forzar la mirada en el resto del mundo. En este momento, lo más importante es lo que acontece en el Medio Oriente y sobre todo en Siria. Ahí el tema, ya lo sabemos, fue el uso o no el uso de armas prohibidas, de los gases venenosos, y quién los usó, y la decisión norteamericana de señalar que si el gobierno sirio usaba el gas venenoso como una de sus armas, Estados Unidos respondería. Una vez hecha esa definición, no quedaba más que responder cuando sí se supo que había habido ese uso. Había algo nebuloso. ¿Quién lo usó? El gobierno, lo más probable, pero también los rebeldes pudieron haberlo usado, o los dos a la vez. Y Estados Unidos, con Obama a la cabeza, pide permiso a su Congreso para usar no invadir Siria, sino darle un golpe duro, sin que sea destructivo, nada más como lección para Siria y para muchos otros gobiernos. El imperio, que es Estados Unidos, pone sus criterios y los demás a seguirlos. Pero interviene Rusia, interviene China de una manera más discreta, pero Rusia sobre todo. Le importa que se mantenga Hafez el-Assad porque tiene su base naval allí en Siria y la está armando para que se defienda con cohetería de la posible acción norteamericana. Bueno, de momento entra Rusia y dice: he conseguido que Assad acepte la destrucción de su arsenal a cambio de que no lo ataquen, y le cambia completamente el panorama a Estados Unidos, a Barack Obama, y es de nuevo Rusia un actor internacional en este complejísimo panorama del Medio Oriente. Yo creo que es importante que resaltemos, porque sabemos que mucho de nuestro público no le gustan los temas internacionales, le gusta que se traten los de México fundamentalmente, lo cual hacemos de común. Pero este es un tema en un tiempo tan globalizado, en donde si se desata una guerra tan fuerte como la que podría desatarse con una intervención norteamericana en Siria, con todos los vecinos que tiene Siria, que se unirían fácilmente a ella, con este respaldo virtual que ha hecho Rusia, el gobierno de Putin, que se pone con un protagonismo especial que no había tenido después de la caída del muro, poniéndole un alto a la única potencia aparentemente que existe. Estamos en un mundo pues bastante unipolar, ya no bipolar como existió durante mucho tiempo, y de la Guerra Fría, sino que viene, y una guerra de estas características, de esta magnitud que se podía prever, va a afectar a México de todas maneras, en alguna medida, porque
cuando se desata una contienda tan beligerante como esta podía ser, pues todos los países del orbe quedan afectados en alguna medida, ¿no? Y creo que es importante para los mexicanos poner atención en cómo se ha detenido esta intervención norteamericana, esta lección que dice Lorenzo que querían darle, porque un conjunto de factores han estado frenando la intervención y evitando que se desate una guerra como las que hemos visto de Vietnam, de Irak, etcétera, en tiempos anteriores, que nunca acaban bien, que nunca pueden acabar bien. Entonces, que no empiece es una buena noticia también para México. Pero creo que la lección estaría más bien en otro lado, y que nos puede servir mucho. No es solo Rusia, Lorenzo, quien se le ha parado a Estados Unidos, sino Bolivia, Venezuela, Brasil, China, para pensar no solo en las grandes potencias, sino en el países, Parlamento inglés, que no aceptó. Porque lo que estamos viendo, y creo que es fundamental para la cultura mexicana en muchos sentidos, sobre todo en algunos sectores de la izquierda, todavía anclada en esa idea del imperialismo intervencionista unilateral, que por supuesto hubo durante la Guerra Fría, se metieron, derrocaron a Arbenz en Guatemala, entre la Bahía de Cochinos, muchas otras barbaridades, pero esa etapa ya está superada, porque cada vez más lo que vemos es a países que se levantan y dicen, hasta aquí llegamos. Y el caso último del Brasil, de Dilma Rousseff, que se le paran y le dicen, no vamos a tolerar que nos estén espiando. Y obtienen una satisfacción inmediata, más o menos, vamos a ver qué sucede. Lo menciono porque ojalá y pudiéramos algún día decir, ya llegaron los mexicanos. Cuando uno observa la reacción de México ante las majaderías que nos cometen, nos espían, dicen que van a levantar una muralla, en fin, se indignan y nos maltratan por la liberación de Caro Quintero, y luego uno observa la reacción, dice, pues no están aprendiendo la lección que está dando el mundo de que los poderes absolutos están terminados, son poderíos relativos. Y esto es relevante porque esta semana llega el vicepresidente de Estados Unidos con una delegación de alto nivel, y bueno, uno quisiera ver una defensa más firme, más en el tema de las armas, por ejemplo, decir, bueno, pues si no frenan, si no hacen esto, vamos a proceder de esta manera, empezar a tomar represalias, así como lo hacen otros países, como lo hicieron los rusos, que le doblaron las manos a Estados Unidos. Sí. Pero una cosa es que ciertos países puedan no estar de acuerdo, digamos, con Estados Unidos en sus estrategias militares de intervención, y otra cosa es quién le cambia la jugada. En ese sentido, la intervención de Putin y de Rusia fue no nada más que no lo apoyan, pues hay muchos que no lo apoyan. El propio Congreso británico dijo, no vamos ahora contigo porque nos salió mal en la aventura de Irak. Pero cambiarle la jugada de esa manera, pues sí implica el hecho de decir, a ver, no vamos a estar de acuerdo. Hay que recordar que Siria es antiguo aliado desde la Unión Soviética, ¿no? Con la Unión Soviética, y eso no cambió ante la caída de la Unión Soviética. Es decir, es un viejo aliado muy importante para los rusos. Entonces creo que sí, ese es un cambio de énfasis en el decir, te cambiamos la jugada, claro, en parte porque la situación de Obama ahorita es muy complicada, no tiene los apoyos de antes, precisamente por lo que salió de la guerra de Irak. Sí, fue tal el costo en todos sentidos de la guerra de Irak, y sobre todo que no habían los fundamentos, ¿no? Que ahora precisamente están diciendo, pues vamos a ver hasta dónde efectivamente las armas químicas fueron o no utilizadas, y en todo caso le dio esta salida de decir, bueno, si lo que te preocupan son las armas químicas, que se destruyan primero para que no haya esta intervención. Y en el caso de México, bueno, algunos episodios ha habido de pronto quizá en el que México sí se le puede confrontar a Estados Unidos, incluso en política exterior, a lo mejor no cuando son cosas sustanciales, pero incluso cuando son cosas sustanciales sí quisiera recordar, por lo menos, es decir, como para el gol del honor, digamos, ¿no? Cuando precisamente en la acción contra Irak, México, que era parte del Consejo de Seguridad y que nos pidieron el voto en favor de la intervención de Estados Unidos, a final de cuentas, creo que hubo titubeos en el gobierno, pero a final de cuentas prevaleció la posición del entonces embajador ante la ONU, Adolfo Aguilar Sincer, y no se dio el voto
cosa que después... Eso ya hace 11 años. Sí, no, claro. Bueno, pero por eso digo, hay algunos episodios en donde de pronto México puede plantar cara frente a Estados Unidos. Son escasos, es cierto. Y cada vez son menos, porque ahora sí contrasta mucho la posición de Brasil con la nuestra. Peña Nieto se puede poner muy duro con los maestros en el Zócalo, pero con los norteamericanos muy blandito. Creo, Sergio, que eres optimista cuando dices ya se acabó esa época de los imperios. Yo creo que no se ha acabado. No tendrán la capacidad, pero sí tienen la voluntad. Y es que esta fotografía de los últimos días, fue ayer, fue antier, ya no recuerdo, donde está el secretario de Estado Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, los dos arreglando a Siria, es otra vez los imperios, uno más fuerte que el otro, pero están ellos dos y el tercero ahí ni aparece en la fotografía, y en la realidad Siria está detrás de los rusos sacando su cabecita a ver si no se la cortan. Pero de que está el imperio como una de las características de nuestra época, a mí no me queda la menor duda. Tendrá distintas posibilidades, pero la voluntad imperial norteamericana está... ¿Podría agregar algo? Tal vez exista la voluntad, pero ya no existe la disciplina de la Guerra Fría. Eso sí. Porque durante la Guerra Fría había una disciplina férrea en los dos bandos. Sí. Yo nomás quería agregar China, porque China efectivamente tuvo una cierta resistencia, pero muy baja, porque cada día, y es la segunda potencia económica del mundo, después de Estados Unidos es China, que se está progresivamente asociando China con Estados Unidos, por lo cual se explica aún un poco esta pequeña reticencia de China a la intervención en Siria. Pero, pues... Bueno, la reticencia china, que cierto, depende de sus consideraciones económicas, pero en términos generales, China también le está poniendo el freno a los Estados Unidos, y vamos a ver qué pasa en este siglo XXI. Pero por el momento nos tenemos que despedir y nos vemos la semana próxima. No se le olvide. Después de cuidadosas deliberaciones, determiné que es en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos responder al régimen de Assad con una operación militar enfocada. El propósito de este ataque sería disuadir a Assad para que no use armas químicas, degradar la capacidad de su régimen para que no las use y dejar bien en claro al mundo que no vamos a tolerar el uso de este armamento. Parte del mensaje de Barack Obama esta noche sobre el tema Siria, una parte de varias, porque este mensaje hay que verlo completo por los momentos en donde Obama habla de una cosa y de la otra. Gracias a Pedro Cobo, que está en este estudio, gracias a Alfredo Jalife por estar aquí en este programa, a los dos gracias y bienvenidos. Pedro Cobo, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialista en Medio Oriente, y el doctor Alfredo Jalife, profesor de posgrado de la UNAM y analista de asuntos internacionales. El discurso de Obama, ¿qué tal, Alfredo? Bueno, he esperado ya desde ayer. Ya ves que ayer hizo el tour, 6 entrevistas en la televisión. Ni tú ni yo aguantamos eso, y menos Pedro, ¿no? 6, aviéntatela. Entonces ya dio a entender que la propuesta rusa era bienvenida, pero que había que estudiarla a fondo. En realidad esa propuesta viene desde la cumbre del G20 de Los Cabos en México. Pero déjame interrumpir un segundo, porque iniciamos el programa con un fragmento, pero digo, es que hay que oírlo completo, porque este fragmento solo nos habla de cuando Obama habla precisamente de la opción militar, pero dice eso y dice lo otro, dice varias cosas durante el mensaje. Bueno, ¿cómo se entiende el sentido final del mensaje? Mira, el de Obama? sentido final es si acepta la propuesta, se pospone, le da un tiempo de espera de Rusia. ¿Qué consiste en? Mira, son básicamente 3 cosas. Una, obviamente no se bombardea
unilateralmente a Siria. Siria ya aceptó la inspección de sus depósitos de armas químicas, que tiene 500 toneladas. Israel tiene otro tanto, de las que no se habla, esa es otra. Bueno, luego la supervisión tiene que ser por un organismo internacional creíble, nada más puede ser la ONU, y esto tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, sin duda alguna. Y luego viene la destrucción de armas, estas armas químicas. Acuérdate que la definición de armas de destrucción masiva que da la ONU es el ABC en inglés, que es atómica, biológica, chemical, que sería la química, y las radiológicas. Entonces aquí no es lo mismo por aquí vamos a entrar a una semántica que puede durar un año. ¿Te acuerdas de todo lo que pasó con Irak antes de Saddam Hussein? Que si habían los inspectores, que si vieron, que se pelearon, que si no encontraron. Bueno, luego hay que destruirlas, obviamente, y luego tiene que firmar Siria, tiene que firmar la Convención de Prohibición de Armas Químicas, que fue lanzada en 1993 y se echó a andar en 1997. Curiosamente, Israel la firma, pero todavía no la ratifica. Entonces, esto ha sido aceptado en general. Yo creo que es un gran avance. Están usando la palabra breakthrough, sin duda. Se detuvo la cuestión militar. Y ahora pasamos ya es una situación win-win, yo la veo. Es decir, todo el mundo gana. Putin yo veo que salva a Obama, pero también a Bashar. A los dos. A los dos, definitivamente. Sí, no, esto un bombardeo ayer era para derrocar al régimen, porque ibas a desequilibrar. Acuérdate que Siria está en una guerra civil. Eso, yo no sé cómo van a inspeccionar, en medio de una guerra civil. Entonces hubiera desequilibrado totalmente y le hubiera dado de facto la victoria, ni siquiera a los rebeldes, se lo hubiera dado a Al Qaeda, que antier expulsó a los cristianos más antiguos de Siria, en la región de Malula. Y esto, tú sabes, esto pesa en el consciente, obviamente, del Vaticano, de los cristianos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pedro Cobo, ¿cuál es tu lectura del mensaje de esta noche? Bueno, fue una especie de querer quedar bien, diciendo, sigo pensando lo mismo. ¿Querer quedar bien con quién? Pues finalmente con la opinión pública, con aquellos que le presionaron o que apoyaron la idea de atacar, pues desde que apareció la idea del ataque, pues mi pregunta fue qué es lo que está buscando. Es muy complicado. Habló de... Entonces, bueno, pues dijo sí pero no, no pero sí, al final no, pero quizás sí. O sea, como diciendo, al final es no, pero todo lo que he dicho antes me puede servir si esto no se cumple o hay algún cambio para poder atacar, porque las ideas están claras. Es decir, utilizo armas químicas y voy a atacar, ¿no? Evidentemente, en los ejemplos de armas químicas no salió Vietnam, no sé por qué no, quizás se lo olvidó. No mencionó Vietnam. No mencionó Vietnam, no mencionó a... No, la venta de él mismo, de Estados Unidos a Saddam Hussein. Sí, ellos les venden las armas químicas para gasear a los iraníes. Exactamente. No fue mencionado. Era su socio o su aliado cuando Irak ataca con armas químicas. Eso no lo mencionó, ¿no? Entonces, claro, queda bastante claro, yo creo que a nivel internacional, ya prácticamente para todo el mundo, que la idea, que el argumento de las armas químicas, por terrible que sea, que sí lo es, y evidentemente, pues, más allá del tema de los tratados internacionales, es una aberración. Estados Unidos no iba a entrar por ese tema, ni mucho menos. O sea, no era el tema de los derechos humanos, eran otras cuestiones geopolíticas. Ahora, en el momento, la cuestión de Irán, la cuestión de Arabia Saudita, se la pelea ahí. Hay muchas peleas por el tema del petróleo, pero hay una pelea que es muy fuerte entre sunitas y chiitas. O sea, Irán, Arabia Saudita, que son los grandes contendientes. También está Egipto y está Turquía. Egipto, como está con muchos problemas, está un poquito fuera. Turquía sí está, y Irán, por supuesto, está. Entonces, la pregunta está, ¿quién va a dominar esa zona? ¿Quién va a dominar el Levante? Es decir, Siria y Líbano. Entonces, la idea de Obama, hasta donde yo entiendo, y sus apoyos, es desestabilizar a los chiitas, de paso darle a Hezbollah y, en la medida posible, a Irán. Entonces, esa era una jugada, pero la jugada era terriblemente complicada. Por el tema de los cristianos, como ha dicho Alfredo, o sea, los cristianos en esta guerra han perdido. Pero en todas. Bueno, en todas. En Egipto, en Irak, son los perdedores. Pero en este caso han perdido más por parte de los rebeldes, más que por parte del gobierno. Cierto. Yo estuve en Siria en el 2010
Es cierto que era un régimen muy represor, clarísimamente, las torturas eran brutales, las libertades son muy escasas, pero sí es cierto que los cristianos vivían, tenían sus iglesias, bueno, los cristianos, los chiitas y las otras sectas, los drusos, los poquitos que hay, es decir, había ciertas libertades religiosas. Civiles no, libertad de no había este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, los cristianos se vieron metidos en un enorme dilema a quién apoyar. A un régimen que saben que es represivo y criminal, pero que les da libertades, o a una oposición que no sabemos qué va a pasar. Pedro, Alfredo, déjenme hacer una pausa, regresamos en esta conversación. La situación profundamente cambió el 21 de agosto, cuando el gobierno de Assad gaseó a más de 1,000 personas, incluyendo a cientos de niños. Las imágenes de esta masacre son terribles, indignantes. Hombres, mujeres, hombres, niños que murieron por gas, otros botando espuma, buscando respirar, un padre implorando por la vida de su hijo. Y esa terrible noche, el mundo vio en un detalle terrible la naturaleza de las armas químicas. Porque lo que le ocurrió a estas personas, a esos niños, no es solo una violación del derecho internacional, también es un peligro para nuestra seguridad. Si no actuamos, el régimen de Assad va a seguir usando estas armas químicas, porque conforme se erosione la prohibición de estas armas, otros dictadores no lo dudarán 2 veces en usar este tipo de armas. A lo largo del tiempo, nuestros efectivos se van a enfrentar a la perspectiva de tener que enfrentarse a estas armas en el campo de batalla, y va a ser fácil que los terroristas se apoderen de esas armas y ataquen a civiles. Bueno, pues esta es otra parte del mensaje y discurso de Barack Obama, que por cierto, por la encuesta que ha salido de CNN hace unos minutos, fue en general bien recibido por el público. La encuesta que hace, bueno, pues muestra un 35% que lo ve muy positivo, un 34% que lo ve algo positivo, 22% que lo ve algo negativo, muy negativo 8%. Si le sumamos 35 con 34 entre algo y muy positivo, fue recibido bien el mensaje. Muy bien, fíjate que muy bien se parece mucho a la encuesta anterior del discurso, en donde 69% de la opinión pública, según Gallup, estaba en contra de la guerra, incluyendo a Michelle, la esposa. Tú sabes que en un momento se le va a Obama y comenta: hasta mi esposa está en contra de la guerra, porque no fue fácil convencer a Estados Unidos. Yo creo el trauma de Irak, de Afganistán, no es sencillo. Y además las mentiras, ¿no? Es decir, puede ser que sea cierto lo que dice, pero no hay evidencias. Rusia dice lo contrario. Rusia está diciendo lo contrario, dice son los rebeldes, ¿no? Mira, ocurrió el ataque con armas químicas. Eso es real. Eso es real, eso creo que ahora, ya... ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el régimen de Siria? ¿Lo hizo la... Mira, si lo hizo el régimen de Siria, yo soy en eso muy categórico. Pero ante la duda si todavía... lo hizo a Bashar Assad, es una estupidez, porque iba ganando. Iba ganando. No tiene sentido. Y si lo hacen los rebeldes, es una gran perfidia. Porque estás matando a tus propios niños. Y digo, es decir, yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Yo creo que tenemos que... Bueno, lo que pasa es que, Alfredo, también hay que entender qué son los rebeldes. Como tú bien sabes decir, los rebeldes es un grupo muy heterogéneo. Desde están los kurdos, a cual le pegan todos, como siempre, los pobres kurdos. De hecho, los kurdos están peleándose con los rebeldes y con el gobierno. Y con Turquía detrás, y los tienen en la espalda. De hecho, no quisieron entrar finalmente en la alianza rebelde. Al principio quisieron entrar, después no, porque finalmente Turquía no apoya la autonomía kurda en el propio Turquía, ¿no? Entonces, por ahí están los kurdos, están el ejército de Irak, islámico de Irak y Levante, o de Siria, que es más o menos... Eso es Al-Qaeda. Que es Al-Qaeda, están afiliados a Al-Qaeda, dijeron que estaban aliados, pues que no, pero bueno. Después hay otro ejército también muy cercano al-Nusra, que también está en Al-Qaeda. Varias posibilidades de autoría. Sí, y dentro de los rebeldes hay, pues la mayoría son sunitas, pero también hay cristianos, incluso
parece ser que hay algunos alauitas, ¿no? O sea, no hay un mando unificado. Entonces, suponiendo que hayan sido rebeldes, la pregunta es también quién fue. Bueno, fíjate, ayer había una nota muy importante de Russia Today, que obviamente hay que seguir porque nos gusta o no es el portavoz de la contraparte de Estados Unidos. Pues siempre leemos los de acá, bueno, también hay que leer qué dicen los otros. Que por cierto, China se sumó de inmediato a la propuesta de Rusia. Y tú recordarás que durante la cumbre de los BRICS, del G20, fíjate mi lapsus, del G20, los BRICS en San Petersburgo, los BRICS estuvieron en contra. ¿Pero qué leíste en Russia Today? En Russia Today ayer la nota era de que había un peligro, que los rebeldes lanzaran armas químicas contra Israel para activar una represalia dura. Es decir, ahí juegan rudo, ¿eh? Bueno, a ver, entonces estamos frente a que el mundo ve que ocurrió desde luego una barbaridad condenable por los cuatro costados, que no hay consistencia ni contundencia respecto a la autoría de estos ataques con armas químicas, y que haber dado el paso, supongamos que Obama hubiera dicho: yo voy en solitario y voy a realizar una acción bélica. Ese escenario que desde luego se disipa, gana tiempo, pero no mata esa posibilidad, sigue diciendo que puede ocurrir un ataque bélico. Lo dice, lo acabamos de escuchar. Yo creo que no creo que suceda, porque, de hecho... Lo dice porque lo tiene que decir. La pregunta yo, a lo mejor Alfredo, además, yo todavía no acabo de entender por qué dijo que iba a atacar. En su momento, hace varios días. Porque, sí, ni le conviene a Israel ese tema, por más que algunos, que el AIPAC, que es el lobby israelí, haya apoyado. De hecho, los propios periodistas, muchos periodistas israelíes dicen, pero qué locura. A ver, ¿por qué? Por lo inaceptable de las imágenes dramáticas de niños muertos con armas químicas. Yo, la verdad, yo creo que es a ver, después de 100.000 muertos, 2.000 más, 1.000 más, que es terrible. 1.400 es la cifra. Es terrible. Pero oye, choca con la de Francia, que no es del mismo número. Pero estamos hablando efectivamente de los estímulos a una opinión pública mundial. Sí. Exactamente. Hay 100.000 muertos, sí, efectivamente. Hay 100.000 muertos. Entonces, estos son muertos 2 que se millones presentan de refugiados. por separado. Exactamente. Entonces, ¿por qué a partir de esta no cumplimiento de las normas internacionales? Porque finalmente son muertos. Dices, son más terribles, pues sí es cierto, ¿no? Hablando de la imagen brutal de niños. Exactamente, ¿no? Es decir, a mí queda muy claro que la cuestión no son los derechos humanos, sino que hay una serie de cuestiones geopolíticas. Pero, visto desde la geopolítica tanto local como internacional, o sea, internacional fuera en Estados Unidos, es decir, generar un caos, que es lo que va a generar. Si te vas al Líbano, las noticias del Líbano cada vez son más preocupantes. Hezbollah está secuestrando, está atacando ya al sur de Siria, cada vez hay más muertos, ya ha habido algunos intercambios ahí con Israel. Entonces, si lo dejas local, por más brutal que sea, pues sigue siendo local, con cuidado de que no pase al Líbano. Si metes a Estados Unidos, evidentemente ya no va a ser local. Y las posibilidades de una locura de Hezbollah hacia Israel, de que entre Irán, porque Irán dijo que entraba, sí. Rusia también dijo que entraba. Israel también dijo que no iba a entrar a no ser que la atacaran, pero si la atacaban también entraba. Entonces ya tienes todo un conflicto. Y dices, si Obama entra, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, es totalmente imprevisible. Y yo en ningún momento he dicho, ¿los ataques selectivos no van a matar civiles? O sea, para castigar un crimen, que sí lo es, independientemente de quién lo haya hecho, ¿vas a cometer otro crimen? Eso es una pregunta. Y segundo, ¿quién eres tú para castigar un crimen? O sea, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, y en este caso el Estado es la ONU. Si la ONU no quiere o no puede, tú no puedes entrar porque te dé la gana, porque entonces ya estás actuando unilateralmente, que es lo que pasó con Irak. Bueno. Después de la pausa regresamos. Pues sí, eso es. Rusia ha estado dispuesto a impulsar a que Siria y Assad dejen sus armas químicas. El régimen reconoció que tiene estas armas e incluso dijo
que se uniría a la Convención de Armas Químicas, que prohíbe su uso. Es demasiado temprano para decir si este ofrecimiento va a ser exitoso, y cualquier acuerdo debe ser verificable para que el régimen de Assad cumpla sus compromisos. Pero esta iniciativa tiene el potencial de remover la amenaza de armas químicas sin el uso de la fuerza, especialmente porque Rusia es uno de los aliados más fuertes de Siria. Por lo tanto, le he pedido a los líderes del Congreso que posterguen el voto a la autorización que solicite mientras seguimos estas negociaciones. Sé lo que ha pasado en Irak y Afganistán. La idea de cualquier acción militar, no importa lo limitada que sea, no va a ser un tema popular. Después de todo, pasé 4 años y medio en finalizar guerras, no en iniciarlas. Nuestros efectivos han salido de Irak, nuestros efectivos están viniendo de Afganistán, y sé que los estadounidenses quieren que todos en Washington, especialmente yo, que nos concentremos en forjar una nación aquí, que la gente vuelva a tener trabajo, en educar a nuestros hijos y que nuestra clase media crezca. Está presionando ahí por todo el tema este. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pedro, Alfredo, 1 minuto cada quien. ¿Con qué te despides, Alfredo? Bueno, mira, así como se dio esta crisis tremenda, tensión tremenda, ¿no? Tensión tremenda. Yo creo que también se puede revertir. Hay una gran ventana de oportunidad a la inversa. Es decir, el que Siria firme el Tratado de Convención de Prohibición de Armas Químicas, que a Israel la obliguen a ratificar la firma del mismo, puede a distensionar el asunto del contencioso iraní, porque ahí llevarías a la desnuclearización del Medio Oriente. No olvidar que Israel posee un máximo. Sí, yo lo veo. Sí, porque luego viene sería maravilloso. Es decir, porque ya tienes una solución, si es que se concreta, en Siria, pues te sigues con todo el contencioso del Medio Oriente, y el contencioso se llama desnuclearización. Obviamente pasa que Irán acepte, negocie con un nuevo régimen muy moderado, que estuvo muy mesurado, tanto el canciller Zarif como el presidente Rouhani, y esto luego lleva a la desnuclearización de Israel, que posee 400 bombas atómicas. Interesantísimo lo que dices, Alfredo. Pedro, ¿con qué te despides? Yo creo que esto ha sido una cortina, espero que haya sido una cortina de humo, y si lo ha sido es una triste cortina de humo, porque lo importante es la guerra. Acabar con la guerra. Entonces se ha perdido un tiempo precioso de llegar a acuerdos con Rusia. O sea, no puede haber paz, creo que no va a haber paz, por lo menos a corto plazo, si Rusia no tiene un papel importante. Bueno, aquí tiene un papel estelar. Bueno, no, pero ya aquí tiene un papel estelar para que Estados Unidos no entre, no bombardee. Ahí el problema, la guerra sigue. Lo importante es acabar con la guerra. Pero con esta posición adquirida por Rusia, quizá a partir de ahora se sienten en serio y vean soluciones pacíficas y qué hacer con el régimen. Con todas las partes, ¿no? Y entonces, yo no estaría tampoco en contra de un ataque o incluso una invasión, siempre y cuando fuese apoyado por la ONU y con la idea de acabar con todo el proceso. O sea, el problema era la unilateralidad, ¿no? Solitaria. Exactamente. Y porque sí es cierto que algo hay que hacer. O sea, tampoco algo de cierto tenía Obama, cuando dice algo hay que hacer. No puede estar la comunidad internacional ante una matanza de tal calibre sin hacer nada. Pero esa no era la manera, sin lugar a dudas. En 1 minuto, Alfredo, ¿qué reacción calculas de la comunidad internacional, digamos, de Francia, de las demás naciones del mundo después del mensaje de Obama? Yo creo que eso fue un aliento de esperanza. Todo el mundo está feliz, todo el mundo gana. Los únicos que están molestos son los rebeldes sirios. Eso hay que decirlo. Y Lieberman, el canciller de Israel, que dice, nosotros nos vamos solos, cito al Haaretz, periódico israelí, sobre el asunto Irán. Yo creo hay que sentar a los rebeldes sirios. No han aprendido de la guerra civil de Siria y de Irak y de Líbano. El Líbano, yo tengo la experiencia del 75 de esa guerra civil, por eso no me meto en las guerras civiles, porque al final de cuentas te pierdes. Y la solución del Líbano fue excelsa, que es la que se le va a dar a Siria, a mi juicio, con un G2 donde se siente Estados Unidos y Rusia para mover el Ginebra 2, ¿te acuerdas que se quedaba en la fase 1? Y que no haya ni vencedor ni vencido. Bueno, pues ahí está, Alfredo, último para cerrar. Gracias, Alfredo Jalife, gracias, Pedro Cobo, por estar aquí a los dos. Claro. Y seguiremos, desde luego, este tema tan importante. Gracias por estar aquí. Y a usted que nos permite acompañarle, pásela bien y hasta mañana.